Hola, buenas tardes. Ahora vamos a ver cómo identificar y diferenciar lo que es un proyecto de inversión y lo que es un IOARR, que son las iniciales básicamente de lo que vamos a ver a continuación. Primero clasifiquemos los activos según el invierte.pe. ¿Qué son activos estratégicos y qué son activos no estratégicos? Bueno, los primeros van a contribuir básicamente al cierre de brechas, siendo importantes para alcanzar los objetivos estratégicos. Se intervienen como IOARR y registran con el formato número 2 de formulación y evaluación. En cambio, los no estratégicos van a cumplir un rol de soporte, un rol secundario o auxiliar, por lo que no van a estar considerados dentro de invierte.pe y son adquiridos además como otros gastos de capital. Entonces, ¿cómo identifico lo segundo? Pues bueno, tenemos tres aspectos: lo que es un producto, lo que es un ámbito productivo y lo que es una composición productiva. Un producto nos lleva a pensar en un servicio a intervenir, como por ejemplo un servicio de educación inicial, la seguridad ciudadana, la transitabilidad. Si hablamos de un ámbito productivo, tenemos que pensar en una unidad productora, como una institución educativa, una comisaría o una red vial departamental. Y si hablamos de una composición productiva, hablamos de una unidad mínima de activo, como las aulas, las kits de mobiliario, un kit de seguridad, equipamiento de vigilancia, puentes, tramos de camino. Entonces identifiquemos los activos estratégicos. Se vinculan de forma directa con la producción de un servicio. Son esenciales para la continuidad de un servicio. Permiten asegurar la calidad y cobertura de un servicio. Se asocian de forma complementaria a un proceso productivo según estándares sectoriales. Todo ello aplica a invierte.pe. Pero si hablamos que son de carácter operacional auxiliar o participan como apoyo en la gestión de un servicio, no aplican a invierte.pe. Entonces, no todas las inversiones pueden ser consideradas un PIP. Solo los PIP se someten al ciclo de inversión, es decir, un proyecto de inversión. Y los no PIP se programan y ejecutan directamente. Tal es el caso de la optimización, la ampliación marginal, la reposición y la rehabilitación. Y ahí salen las iniciales IOARR. Las principales disposiciones relacionadas con este tipo de proyectos, acorde con lo establecido con el Decreto Legislativo 1252 y su reglamento, organizados por cada fase del ciclo de inversiones. Bueno, tenemos que tomar en cuenta lo que es el numeral 4.3 del artículo 4 del Decreto Legislativo 1252 y el numeral 14.1 del artículo 14 de su reglamento, los cuales señalan que las inversiones, tanto de optimización, ampliación marginal, reposición o rehabilitación, se registran de forma agregada y simplificada en el PMI del sector, puede ser gobierno regional o gobierno local respectivo, con la indicación de la brecha a la que están directamente vinculadas, el indicador del resultado, la tipología del activo o el bien, así como el monto de inversión total estimado, el plazo estimado de inicio y término de su ejecución. Las unidades formuladoras van a tener ciertas funciones respecto a este tipo, como por ejemplo registrarlos en el banco de inversiones y todos los datos respecto a lo que es pues optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Y además, estas unidades formuladoras deben cautelar que las inversiones no contemplen intervenciones que constituyan proyectos de inversión, porque es necesario diferenciarlos por las características que ya hemos visto. Además, son las que aprueban las inversiones respecto a estos tipos, y en el caso de las unidades formuladoras, tanto de los gobiernos regionales y locales, son las que van a aprobar las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición o rehabilitación, enmarcadas en las competencias de su nivel de gobierno que les corresponde. Ellos son los que determinan si el servicio va a ser objeto de alguna de las inversiones que requiere la capacidad para su provisión, si va a ser ampliada, por ejemplo, en cuyo caso tiene que tener un proyecto de inversión respectivo en lugar de registrarlo como un IOARR. Y con respecto a la ejecución, bueno, la fase de ejecución se inicia con la elaboración del expediente técnico. Dicha elaboración debe sujetarse a la información registrada en el banco de inversiones durante la fase de formulación y ejecución. La unidad ejecutora de inversiones, por su parte, es la que va a elaborar el expediente técnico, los documentos equivalentes para la inversión
teniendo en cuenta también lo registrado previamente en el Banco de Inversiones. Y además, esta unidad ejecutora de inversiones es la responsable de la ejecución física y financiera de las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, sea que lo realice directa o indirectamente conforme a la normatividad vigente, en materia presupuestal y en materia de contrataciones. ¿Cuál es lo que se relaciona con respecto al funcionamiento? Bueno, cada sector del gobierno nacional es el que establece los mecanismos para contar con un inventario de los activos existentes en los diferentes niveles de gobierno, correspondiente a la infraestructura o a los servicios públicos a su cargo, el cual debe ser implementado y actualizado periódicamente por las entidades a cargo de la operación y mantenimiento, señalando aquellos activos que han sido dados de baja y registrando también los activos generados mediante la inversión durante la ejecución del proyecto. ¿Qué más? La ODMI tiene la función también de realizar la evaluación ex post de los proyectos de inversión y las demás inversiones públicas. Esos resultados se registran también en el banco de inversiones y en el caso de inversiones de optimización, de ampliación marginal, reposición y rehabilitación, dicha evaluación se registra progresivamente empleando ciertos parámetros, alineándolo con las brechas y priorizando en base a los objetivos estratégicos de la entidad y a sus carteras de inversiones según la metodología y criterios acorde con la normatividad de Invierte.pe. Ahora, si hablamos de optimización, vamos a presentarles dos casos. El primero puede estar referido a lo que es básicamente adquisición de terrenos. Por ejemplo, planificación de la ampliación de la oferta de servicios públicos o una evidencia basada en una idea de un proyecto registrado en el PMI. Incluye también el saneamiento físico legal y la protección sobre el terreno. El objetivo es básicamente satisfacer la necesidad de contar con un terreno y el valor de la compra debe reflejar el costo de adquisición del mismo. También enmarca lo que es la adquisición de terrenos en el marco de un proyecto de inversión pública y, ojo con ello, no incluye expropiaciones ni servidumbres, que son figuras legales, ¿no? Ahora, también se refiere a la optimización de la oferta existente o disponible, como por ejemplo, inversiones menores o marginales en relación al costo total de una unidad productora, que busca eliminar las ineficiencias en la operación de la situación actual. Se van a aplicar sobre unidades productoras donde hay una subutilización de los factores productivos. Esto va a involucrar nuevos activos relacionados directamente con la capacidad productora, la inversión relacionada a una tipología estándar, pero tenemos que tomar en cuenta que este tipo de ampliación marginal será con el límite del 20% del incremento de la capacidad productora. No podemos exceder ese porcentaje. Y se diferencia del primero, que era optimización, porque se va a enfocar en incorporar nuevos usuarios al servicio que ya se está prestando. Por ejemplo, una ampliación marginal para construir ambientes escolares y aulas de una institución educativa con una capacidad de 1.000 alumnos por año y pretende aumentar su capacidad a 1.200 alumnos por año, sabiendo que la tipología de educación básica regular ha sido estandarizada por el sector de educación. Y si hablamos de reposición, bueno, estamos refiriéndonos al reemplazo de activos que han culminado su vida útil. Los activos nuevos cumplen la misma función que el activo reemplazado, esa es una de sus características. Las nuevas tecnologías adquiridas no limitan el reemplazo de activos. Consideraciones sobre la vida útil. Bueno, tenemos la estimada y la efectiva. El tiempo de vida útil estimado es el tiempo de uso en unidades producidas. Y el tiempo de vida útil efectivo es referente a costos y requerimiento tecnológico. Y si estamos hablando de una unidad productora, lo que se debe plantear es un proyecto de inversión y no una reposición.
Y finalmente la rehabilitación. Bueno, esta está referida a las intervenciones temporales que buscan la reparación o la renovación de activos para devolverlos a un estado original. Deben diferenciarse de un proyecto de inversión de recuperación, no es lo mismo. Este tipo de inversión está asociado a reparaciones mayores que extienden la vida útil del activo. Las nuevas tecnologías no limitan la rehabilitación de los activos y la rehabilitación está en relación a un umbral con el costo del activo para diferenciarse del mantenimiento. Y aquí hay un cuadro resumen. Si hablamos de optimización, tenemos por su naturaleza, podemos hablar de adquisición, construcción o remodelación. ¿Adquisición de qué? De un terreno, de equipamiento, de mobiliario. ¿Construcción de qué? De una infraestructura. ¿Y remodelación de qué? También de una infraestructura o reforestación, como la reforestación de una infraestructura natural. Si hablamos del tipo de intervención rehabilitación, por su naturaleza puede ser reparación o renovación. ¿Qué reparamos? Reparamos equipamiento, reparamos mobiliario, vehículos, infraestructura. Y si hablamos de renovación, pues lo mismo. También podemos renovar la infraestructura, el equipamiento, el mobiliario o los vehículos. Si el tipo de intervención es ampliación marginal, su naturaleza puede ser de adquisición y en ese caso nos estaríamos refiriendo al equipamiento, al mobiliario, los vehículos. Si hablamos de construcción, necesariamente lo que es infraestructura. Si hablamos de remodelación y saneamiento técnico legal, también estamos hablando de infraestructura. Pero si hablamos de saneamiento técnico legal, también nos referimos a los terrenos. Y si la ampliación marginal es de naturaleza de reforzamiento estructural, nos referimos también a infraestructura. Y si hablamos de reposición, su naturaleza es básicamente adquisición. Y en este caso nos referimos a equipamiento, mobiliario, vehículos e intangibles. Y aquí está un caso de activo estratégico. Por ejemplo, el servicio de formación de pregrado en un sector de educación. Hablamos de laboratorios generales, aulas académicas, aula magna, un laboratorio de cómputo, las aulas de práctica, las oficinas de administración, las aulas de posgrado, las obras exteriores, los laboratorios especializados. Si hablamos del sector interior, bueno, tenemos la base policial, la comisaría, la motopatrulla, aeronaves, patrulleros. Si hablamos del sector saneamiento, bueno, podríamos referirnos al sistema de agua potable o al sistema de tratamiento de aguas residuales. Si hablamos de agua potable, por ejemplo, hablamos de una línea de conducción, una línea de impulsión, la estación de bombeo. Si hablamos de distribución, una cámara de ingreso, un reservorio, una estación de bombeo, una red primaria, una red secundaria, micromedidores. Y si hablamos del sistema de agua potable con respecto al alcantarillado, nos referimos a piletas públicas, colectores primarios, secundarios, conexiones domiciliarias. Y si es un sistema de tratamiento de aguas residuales, pues nos referimos a lo que es la disposición final, o sea, al vertido o reuso, y a las UBS, que son las unidades básicas de saneamiento. Diferencia entre rehabilitación y un proyecto de inversión de recuperación, por ejemplo, en el ámbito rural, en el sector saneamiento. ¿Cómo hacemos para saber si nos estamos enfrentando a un proyecto de inversión o a un IORR, caso específico rehabilitación? Bueno, determinamos el límite o el umbral entre una inversión de rehabilitación y un proyecto de inversión de recuperación de servicios en el ámbito rural. Para ello listamos todos los activos, el porcentaje de nivel de importancia de ese activo y el porcentaje de recurrencia de daños. Tenemos que el umbral es el 36.74%, pero además tenemos que ver cuál es el umbral determinado por el sector. En este caso, el umbral del sector saneamiento para el tema del ámbito rural, de lo que es recuperación, es el 40%. Entonces, vemos que el umbral determinado por el sector corresponde al 40%, es decir, que está encima por el 36.74% determinado. Por ende, la unidad formuladora debe optar necesariamente por un proyecto de inversión y no por un IORR. Caso contrario, considerar el planteamiento de un IORR de rehabilitación. Y esta es la pantalla del banco de inversiones de un formato número 2, donde registramos lo que es un IORR y, por ejemplo, nos piden
la descripción del estado situacional del activo, y este es un caso X, ¿no? Por ejemplo, dice los grupos electrógenos, 3 en este caso, de la estación de bombeo de agua potable de San Bernardito, ha cumplido su vida útil y no pueden ser utilizados. Con ello, no se cumple con la norma y condición de funcionamiento de la estación de bombeo. Entonces dice, en caso de infraestructura, el activo sujeto a rehabilitación y ampliación marginal tiene inscripción registral, no. ¿El activo se encuentra registrado en el inventario de la entidad pública? No. Entonces, describa y explica en qué consiste la intervención. Bueno, se trata de una reposición, en este caso de la estación de bombeo, se van a adquirir 3 grupos electrógenos y nos piden también especificar la justificación técnica de la intervención. Y dicen, ¿no? Los grupos electrógenos con el que se contaba en la estación de bombeo han cumplido su vida útil. Por tanto, es necesario adquirir unos nuevos. Y ahora sí, queridos amigos, por favor señalen la diferencia entre un proyecto de inversión y un IORR. Y con ello podemos decir que esta parte del curso está aprendida. Gracias y nos vemos.